es justamente lo contrario. Mientras hay esperanza, hay vida. Porque cuando hay algo por delante, por lo que luchar, por lo que vivir, cuando hay objetivos que perseguir, y tú y yo como cristianos tenemos mucho, eso nos provee un motor, nos provee una fuerza que nos anima, que nos impele a ir adelante, a perseguir la meta que Cristo nos marca a cada uno. Por tanto, David habla de su Dios, David habla de la profecía mesiánica. Dice, habrá un justo, ese es Jesús, que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué bonito, porque de repente David dice, no es así mi casa para con Dios. Y el gran rey David, rey sobre la monarquía más grande de todos los tiempos, el ungido de Dios, fue un fracaso como esposo, fue un fracaso como padre. No es así mi casa para con Dios. Revela, yo diría que hasta la angustia de un hombre que se supo vencedor en muchas batallas, pero perdió la más importante de su vida, la de su propia familia. Y cuando peca con Betsabé, dice la palabra que los padres tomaron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Y sus hijos siguieron pecando y perpetuando el mismo pecado en el que su padre, por generación, les legó y les dejó. Y si David pecó con Betsabé, Salomón pecó con cientos. Dice que tenía como 1000 concubinas, ¿verdad? Y sus hijos, su hijo, uno de sus hijos, violó a su propia hermana. Y ese pecado generacional se extendió por la familia de David, porque fue un gran rey, fue el gran ungido, pero no fue ni un buen esposo, ni un buen padre. Y mira, al final de sus días, seguro que David tenía una espinita clavada en su corazón, porque la batalla más importante de su vida no había logrado vencerla. Pero dice, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y fíjate que a partir del verso 8 empieza a mencionar los valientes de David. David tuvo, mientras fue perseguido por Saúl y después, un ejército de 400 hombres incondicionales que le seguían allá por donde iba. De esos 400 había 30 que estaban más allegados a David, y de esos 30 había 3 que estaban ligados a su corazón, eran amigos del alma. Aquí habla de los 3 valientes de David, porque estos 3 hombres cercanos al corazón del gran rey habían hecho hazañas que les habían convertido en merecedores del favor de David. ¿Cuáles son las hazañas de esos 3 grandes valientes? Fíjate, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita principal de los capitanes, dice ahí, este era Adino, el ethnita, que mató a 800 hombres en una ocasión, no a lo largo de su vida. En una ocasión y en un contexto donde las batallas contaban para ganar la tierra prometida, para establecer el pueblo de Israel, para mantenerlo ganado, en una época épica de batallas y de luchas, este fue uno de los grandes valientes. Logró matar a 800 en una ocasión. Se había ganado el corazón del gran rey. Fue uno de los grandes valientes. El segundo, verso 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este, Eleazar, el segundo valiente, se levantó e hirió a los filisteos, fíjate, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran
victoria. Eleazar fue el segundo gran valiente de David, porque peleó tan duro y con tanta fuerza que su mano se quedó pegada a la espada. Se quedó pegada, probablemente por el sudor, por la sangre, por la fortaleza con la que él peleaba. Fue otro de los grandes valientes de David. No desfalleció y mantuvo siempre la espada en alto. Y cuando llega David al tercero de sus valientes, seguramente que una punzada de dolor recorre su corazón al darse cuenta de que el tercero de sus grandes valientes había logrado lo que él no pudo conseguir. ¿Cuál fue? Verso 11. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había... ¿Qué había, hermanos? ¿Qué dice ahí que había? Segunda de Samuel 23, capítulo 11. Había un pequeño terreno lleno de lentejas. Uno mató a 800, otro se quedó su mano pegada a la espada, pero qué hazaña es la del tercero, que solo defendió un pequeño terreno de lentejas. Pero qué importancia tiene eso. Y seguro que cuando David lo elige como uno de sus 3 valientes, no podía olvidar que lo importante no es matar a 800 en el frente de batalla, ni que tu mano se quede pegada a la espada en el ministerio en cualquier área, sino lo importante es que, al igual que Sama, tú y yo, y me refiero a los hombres ahora, tú y yo recordemos que hay un pequeño terreno de lentejas que tenemos que defender. Y el pequeño terreno de lentejas es tu familia, es tu esposa, son tus hijos, aquellos sobre los cuales, hombres, Dios nos dio la responsabilidad de liderar. Y cuando David pensaba en Sama, seguramente con dolor en su corazón, pensaba, lo ha conseguido. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido. Él, Sama, se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos. Y Jehová le dio una gran victoria. Sama fue recordado como uno de los valientes porque supo defender el primer terreno que tú y yo como hombres tenemos que aprender a defender: nuestra pequeña parcela, nuestro pequeñito terreno de lentejas, tu esposa, tus hijos. Vamos a orar y voy a pedir que todos los hombres, y os pido que estéis o que estemos con los ojos cerrados, quiero que oremos, pero voy a pedir a todos los hombres, 18 para arriba, que se pongan de pie. Ahí, ¿dónde estáis? Poneros de pie, por favor. Vamos a entrar en un tiempo de orar. Quiero, en el nombre del Señor, bendecir vuestras vidas, y cada hombre de 18 para arriba que está aquí levantado, cada hombre, cierra tus ojos ahí, cada hombre está representando a su pequeño terreno de lentejas. Y si todavía no lo tiene, oramos por fe, en la creencia de que un día llegará. Padre, en esta mañana, delante de tu santa presencia, aquí está tu iglesia, aquí está un grupo de tus incondicionales, con nuestras luchas, con nuestros defectos, con nuestras limitaciones y con nuestros miedos, pero creyendo y confiando en que tú puedes hacer y completar la obra en nuestras vidas. Padre, tú ves a cada uno de los hombres que están aquí, de pie, delante de ti, representando a sus esposas, a sus hijos, quizá a sus nietos, hombres con sus defectos, con sus luchas, con sus miserias aún, pero hombres en los que tú sigues creyendo, y hombres en los que quieres depositar la autoridad para llevar adelante familias bendecidas.
Padre, bendice a cada uno de los hombres aquí representados, Señor. Cada uno se llama Sama y cada uno tiene el encargo divino de defender su pequeño terreno de lentejas. Padre, perdónanos porque no hemos sabido hacerlo. Perdónanos por no haber dado la talla hasta ahora. Pero ningún hombre, ninguno, va a salir hoy por la puerta de este templo sin asumir el compromiso de mejorar, de cambiar y de defender aquella primera responsabilidad que Dios nos dio, nuestro pequeño terreno de lentejas. Por tanto, Padre, que tu autoridad, que tu bendición repose sobre la vida de cada hombre, que tu paz, que tu unción fresca, poderosa, mueva, rompa raíces de pasividad, rompa raíces de autoconmiseración, rompa raíces de cualquier tipo de atadura, de cualquier tipo de pecado. Hoy rompemos y renunciamos, Señor, como hombres, a todo lo que no te honra ni te glorifica, a todo lo que es impedimento para que asumamos la espada en la dirección de nuestras familias y sepamos defender lo que tú un día nos confiaste. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu paz. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Y, Señor, que hoy, cuando lleguemos a nuestros hogares, a comer, a descansar, nunca nos olvidemos el precio que tú pagaste para que podamos estar aquí. Nunca nos olvidemos que hay un llamado y un encargo divino y que tu venida está próxima y que tu iglesia tiene que estar preparada, velando y con la llama encendida. Bendícenos, Padre, en tu nombre santo. Amén y amén. Que Él les bendiga, hermanos.